En la anterior clase estuvimos viendo las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. El día de hoy vamos a concentrarnos en otras medidas que son las de posición. Para eso entonces tenemos el acostumbrado problema de introducción. Se tabula la cantidad de horas a la semana que ve en televisión un grupo de 21 estudiantes de determinado colegio. Podemos observar que los intervalos van de 0 a 4 y con una frecuencia de 3, marca de clase 2 y frecuencia acumulada 3. Y de 4 a 8, 6, 5, 8, de 8 a 12, 10, 6, 14, de 12 a 16, 14, 4 y 18, y de 16 a 20 horas hablamos de una marca de clase de 18, una frecuencia absoluta de 3 y una frecuencia acumulada de 21, para un total lógicamente de 21 estudiantes encuestados. Para el análisis de los resultados se decide calcular el cuartil 2, el decil 7 y el percentil 88. Ahora, como seguramente no conoces la forma de solucionar ese problema, entonces vamos a ver la forma en que lo haríamos. Primero es importante que entiendas y comprendas qué son las medidas de posición. Las medidas de posición relativa se llaman en general cuantiles y se clasifican en tres grandes grupos: cuartiles, deciles y percentiles. Las medidas de posición como cuartiles, deciles y percentiles dividen a la distribución ordenadas en partes iguales. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Siempre es importante que eso esté ordenado, los datos de mayor a menor, para así lograr hacer este estudio. Ahora, las medidas de posición nos facilitan información sobre la serie de datos que estamos analizando. La descripción de un conjunto de datos incluye como elemento de importancia la ubicación de estos dentro del contexto de valores posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los cuartiles nos van a dividir el conjunto de datos en 4 partes exactamente iguales. Los deciles, viene de 10, nos van a dividir en 10 partes iguales, y los percentiles en 100 conjuntos de partes iguales. Entonces los cuartiles los vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula, los deciles con la letra D mayúscula y los percentiles con la letra P mayúscula. Para tener en cuenta entonces algunas de las nomenclatura o símbolos que estamos utilizando. Recordemos que la marca de clase la estamos manejando con X sub I, la frecuencia absoluta con F sub I minúscula, la frecuencia absoluta acumulada con F sub I mayúscula. L sub S es límite superior, L sub I es límite inferior, N es el número de datos y A sub I es la amplitud del intervalo, que recordemos que simplemente es el límite superior menos el inferior de cualquiera de los intervalos que tenemos. Recordemos que sin importar el número, el intervalo que elijamos, la amplitud debe ser siempre la misma. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Lo primero es hallar la posición usando las fórmulas. Entonces, para los cuartiles, como son 4 partes iguales, entonces sería K, que K es el número del cuartil, decil o percentil que se quiere hallar. Es decir, si queremos hallar el cuartil 5, entonces K valdría 5 y reemplazaríamos Q5 igual a 5 por N, que es el número de datos, sobre 4. Esta fórmula va a ser prácticamente igual para los deciles y los percentiles. Lo único que va a cambiar es, obviamente, los deciles va a ser dividido por 10 porque son 10 conjuntos de datos iguales, y los percentiles en 100 porque son 100 conjuntos de datos iguales. Entonces, K es el número que nos va a indicar a cuál cuartil, decil o percentil queremos hallar la posición de ese conjunto. Ahora, ese resultado que obtengamos de la posición lo vamos a buscar en la columna de F sub I, o sea, de la frecuencia absoluta acumulada. Lo buscamos
En tal caso que lo encontremos, si lo encontramos, utilizamos la fórmula de abajo, que sería que el cuartil, percentil o el decil eh, es igual al límite superior de ese número. Por eso esto está tenemos este cuadrito sin escribir, porque simplemente significa que aquí puede ser una Q, puede ser la D o puede ser la P. O sea, esto va a aplicar para todas, porque la fórmula simplemente va a ser lo mismo. Entonces esto es Q, esto es D o esto es P. Y dependiendo pues de lo que queramos hallar. Y aquí también hay un en vacío, porque entonces dependiendo si es cuartil va a ser 4, si es decil va a ser 10 y si es percentil va a ser 100. De resto, las fórmulas no van a cambiar en nada. Entonces, si hallando la posición nos da, por ejemplo, 10 y 10 está en la frecuencia absoluta acumulada, entonces la respuesta sería el límite superior para el intervalo que tenga esa frecuencia absoluta. Pero si no está, debemos utilizar esta otra fórmula. En no encontrar, debemos utilizar esta otra fórmula que nos va a indicar lo siguiente. Entonces, sería el cuartil de decilo percentil va a ser igual al límite inferior de la frecuencia absoluta que esté después del resultado que obtenimos, más la amplitud por la posición, que sería K por N. Esta N debería ser mayúscula, ¿cierto? K por N sobre 4, 10 o 100, dependiendo del resultado, menos la frecuencia absoluta acumulada. Este menos 1 es anterior, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, sobre la frecuencia absoluta acumulada de ese conjunto de datos, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a ese, que sería esta misma. Eso lo vamos a comprender mejor, obviamente, usando eh, un ejemplo para representarlo. Aquí lo tenemos. Entonces aquí vuelvo y pongo las fórmulas para que no se nos vayan a olvidar, y el ejemplo dice de la siguiente manera. Se analiza el crecimiento de 24 niños en un periodo de tiempo estipulado y los resultados se agrupan en intervalos de medidas en centímetros. Los datos se presentan en la siguiente tabla. Intervalos de 5 a 5,5 tenemos una frecuencia absoluta de 1, de 5,5 a 6 de 2, de 6 a 6,5 de 3, de 6,5 a 7, 4, de 7,5 de 7 a 7,5, 8, de 7,5 a 8, 1, y de 8 a 8,5 centímetros, 5 niños crecieron esa cantidad, para un total de 24 niños encuestados. Y recordemos que la frecuencia absoluta acumulada se halla sumando las frecuencias consecutivas. 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 8, 18, 18 más 1, 19 y 19 más 5, 24. Y obviamente teniendo en cuenta que estos dos resultados deben coincidir para saber que sí hicimos la suma correctamente. Entonces esto lo dejamos así y ya tenemos entonces, bueno, suponiendo que el ejercicio quiera decirnos que vamos a analizar los resultados para los siguientes cuartiles, percentiles y deciles. Es decir, para hacer el análisis de los resultados nos van a decir que hallemos el cuartil 2, el decil 8 y que hallemos también el percentil 45. Percentil 45. Ok. Entonces vamos a empezar con el cuartil 2. Entonces empezamos acá. Cuartil 2.
Entonces, lo primero que hago es hallar la posición. Y la posición, la fórmula es Q sobre K igual a K por N sobre 4. Entonces, K es 2. Entonces, pongo 2 por el número total de datos, que en este caso sería 24 sobre 4. Entonces, la posición va a ser igual a 24 por 2, que es 48, dividido 4, que me da 12. Listo. El siguiente paso entonces es que ese 12 lo voy a buscar en los datos de la frecuencia absoluta acumulada, o sea, F sub I mayúscula. Entonces nos fijamos en todos los datos y efectivamente el 12 no está. Entonces si estuviera, sería simplemente el límite superior de ese resultado. Por ejemplo, si no nos hubiese dado 12 sino 10, entonces este 10 que está acá implicaría a que el cuartil 2 sería simplemente el límite superior de ese intervalo, que sería 7. Entonces el cuartil sería simplemente 7 y ya no tendríamos que hacer nada más. Pero como no nos dio eso, sino que nos dio 12, entonces yo debo mirar el 12 donde estaría. Y si nos fijamos, el 12 está entre 10 y 18. O sea, el 12 estaría en este espaciocito, por así decirlo. Por lo tanto, entonces vamos a escoger la fila que tenga el superior, o sea, la fila que le sigue al 12, que sería entonces la fila del 18. Nos vamos a partir de ahí para aplicar esta otra fórmula, que es la que nos concierne. Entonces, debido a que no encontramos el dato. Entonces, aquí iría Q, el cuartil, porque lo vamos a hallar, y aquí sería 4 porque estamos hablando de cuartiles. Entonces, el cuartil 2 va a ser igual al límite inferior. Entonces, recordemos, límite inferior es límite inferior y límite superior. El mayor y el menor es el límite inferior. Entonces, límite inferior sería 7 más la amplitud. Recordemos que la amplitud la hallamos restando cualquiera de los intervalos, el límite superior menos el límite inferior. Yo voy a elegir el que ya estoy estudiando y me va a dar que es 0,5. Entonces esto me da 0,5 por Kn, recordemos que esta n que ahí se me fue en minúsculas, Kn mayúscula sobre 4. Pero es que Kn mayúscula sobre 4 yo ya la hallé y me dio 12. Mire que nos podemos ahorrar ese paso para que no tengamos que hacerlo dos veces. Esa es la posición. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. La anterior a 18 sería 10, o sea, menos 10, sobre la frecuencia absoluta que estamos analizando acumulada, que sería 18, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería 10. Entonces, Q2 es simplemente ya solucionar esas operaciones. Entonces me queda 7 más 0,5 por 12 menos 10, 2, sobre 18 menos 10, 8. 7 más 0,5 sobre por 2 octavos, que sería bueno, sería simplemente un cuarto, que es 0,25. Entonces esto es 7 más 0,5 por 0,25, que nos da un octavo, o sea, 0,125. Por lo tanto, entonces el cuartil va a ser 7,125 la respuesta. Ese es el cuartil número 2 y esa sería entonces la respuesta que estábamos buscando. Quiere decir que eh, los grupos se dividen en 4 partes iguales y en el cuartil 2 estaríamos en la posición 7,125 centímetros.
que es lo que nos están hablando de la estatura. Y lo otro, el resto funciona exactamente igual, simplemente vamos a tener en cuenta que ya no es 4, sino que ya va a ser un decil, o sea, voy a dividir por 10. Entonces vamos a mirar cómo se haría para los deciles. Para los deciles, entonces sería lo mismo. Esta fórmula ya se vuelve en D, y esta se vuelve en 10, para que lo tengamos en. Entonces vamos a hallar el decil 8. El decil 8 entonces sería, primero hallo la posición, que entonces K se convierte en 8, entonces 8 por el número total de datos, que es 24, sobre 10. 8 por 24 me da 192, y 192 dividido 10 me da 19,2. Listo. Ahora voy a ir a la frecuencia absoluta acumulada. Voy a borrar lo que ya había señalado. Voy a ir a la frecuencia absoluta acumulada a ver si encuentro ese resultado, que lógicamente no lo voy a encontrar porque me dio decimal y aquí no hay decimales. Entonces, 19,2 está entre 19 y 24. Entonces, debo elegir el que le sigue, o sea que voy a escoger toda esta fila del 20. Entonces, comenzamos a aplicar la fórmula, que es la que nos dice cuando no se encuentra. Entonces, el decil 8 va a ser igual al límite inferior, o sea, límite inferior sería 8 más la amplitud, que sigue siendo la misma que ya la hallamos, que es 0,5, mírenla acá, por la posición. Fíjense que está la fórmula de posición, entonces no la voy a volver a aplicar, o sea, 19,2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, o sea, 19 sobre FI, o sea, la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo, menos el FI mayúscula anterior, o sea, menos 19. Entonces esto nos va a dar 8 más 0,5, 19,2 menos 19 me da 0,2 sobre 5, y esto me va a dar 8 más 0,5 por 0,04. Si lo hacemos en la calculadora, luego de nuevo utilizamos la calculadora para multiplicar estos dos, que me da 0,54, y finalmente ya si sumo esta 8 más 0,54, que lógicamente es 8,54, y estamos hablando de centímetros. Pues la posición en el decil 8 nos encontramos en 8,54. Y finalmente, para el percentil, haríamos de nuevo lo mismo. Entonces, voy a borrar otra vez todo esto. Y nos están pidiendo el percentil 45. Ojo pues, entonces ya aquí voy a hacer lo mismo. Ya no voy a poner D ni Q, sino que voy a poner P, que estoy hablando de percentil. Y aquí ya iría un 100, porque estoy dividiendo en 100 partes iguales. Entonces, borremos también esto para que no nos vayamos a confundir. Comencemos. Entonces, percentil 45 sería igual a la posición inicial, entonces sería la posición que K se convierte en 45 por 24 sobre 100. 45 por 24 me va a dar 1080 sobre 100, que sería igual a 10,8. De nuevo, 10,8 no está en las frecuencias absolutas acumuladas, entonces debo buscar el intervalo donde estaría, que estaría entre 10 y 18, y voy a elegir el que le sigue, o sea que voy a escoger este intervalo de 18. Entonces, el percentil 45, voy a utilizar la fórmula en la que no se encuentra. Percentil 45 sería igual a
límite inferior 7 más la amplitud, de nuevo 0,5 por la posición que ya la hallamos que me dio 10,8 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior que sería 10 sobre la frecuencia absoluta acumulada de que estamos analizando, o sea 18 menos la anterior que es 10. Entonces esto me da 7 más 0,5 por 10,8 menos 10, 0,8 sobre 18 menos 10, eso me da 8. Entonces 7 más 0,5 me da entonces 0,8 dividido 8, me da 0,1. Esos dos multiplicados, primero multiplico y luego sumo, me da 0,05, lo que quiere decir que el percentil 45 estaríamos en una posición de 0,07,05 centímetros. Y ese sería entonces el percentil número 45. Entonces, hasta ahí iría esa posición y por eso entonces hallamos los tres valores que nos están dando. Ahora es el turno de ustedes. Volvemos al problema de introducción y si quieren realizarlos según lo que nos están especificando ahí, podrás ganar mandando un mensaje privado que es la solución, la fotografía con la solución, podrás ganar hasta 6 puntos de participación. Realízalo para ver qué tanto comprendiste el tema. Y eso es todo por hoy.